Ahora lo que vamos a hacer es crear una colección. Es decir, vamos a crear una base de datos y vamos a crear una colección completamente vacía y vamos a ver si la base de datos se crea o se mantiene en memoria RAM. Para ello ya me he conectado a mi servidor de Mongo y luego voy a escribir el comando show dbs. Tenemos las bases de datos de admin, cafetería 01, config y local. Voy a crear o voy a cambiarme a una base de datos nueva. Voy a utilizar el comando use para poder crear o cambiarme a una base de datos y voy a ponerle como nombre cafetería 02. Voy a crear esta nueva base de datos. Le doy enter. Ya me he cambiado. Como podemos ver, me encuentro en la cafetería 02. Si escribo el comando db, únicamente db, le doy enter, vemos que me encuentro en la base de datos cafetería 02. Luego de ello, para nosotros poder crear una colección completamente vacía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar unos comandos. El primer comando es db, haciendo referencia a que se va a crear en esa base de datos. Luego tenemos que especificarle un punto y luego tenemos que escribir el siguiente método. Tenemos que ponerle create collection, la C con mayúscula. La C tiene que ir con mayúscula y luego collection termina en N y luego tenemos que abrir los paréntesis y dentro de los paréntesis abrimos comillas. Dentro de las comillas tenemos que poner el nombre de la colección. Vamos a ponerle como nombre tipo café. Este tipo café se va a crear dentro de la base de datos cafetería 02. Como hemos visto, todavía no se encuentra, en este caso nuestra base de datos no se ha escrito en el disco. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a crear una colección completamente vacía? Le doy enter, me indica ok, se ha creado tu colección. Ahora, para las personas que tengan más conocimiento sobre Mongo, me pueden decir que se les pueden pasar algunas opciones, pero esas opciones vamos a verlas más adelante. Ahora lo que me interesa es únicamente crear una colección y vamos a dejar que Mongo haga todas las configuraciones por detrás. Bien, ya he creado la colección tipo café en la base de datos cafetería 02. Ahora voy a escribir el comando show dbs, le doy enter y vamos a ver. Tenemos cafetería 01 y cafetería 02. Entonces, al momento de nosotros crear una colección, MongoDB comienza a escribir la base de datos en nuestro disco, sin necesidad de que nosotros insertemos datos como lo hicimos en el capítulo anterior. Por ejemplo, quiero mostrar las colecciones, escribo show collections. Escribo este comando, le doy enter, me aparece tipo café, que es la única colección que tengo. Ahora, ¿cómo verificamos si la colección tiene datos o no? Utilizando el comando db. El nombre de la colección, que es tipo café, find, el método find. Abrimos y cerramos paréntesis, le damos enter y como podemos ver no nos muestra ninguna información porque la colección se encuentra completamente vacía. Entonces, lo que quería que aprendan en este capítulo es que también podemos crear una base de datos si únicamente creamos una colección completamente vacía, ya que existen, como hemos visto en la clase anterior, la forma de crear una base de datos insertando datos, y en este capítulo hemos aprendido que también se puede crear una base de datos únicamente creando una colección vacía. Es una clase súper corta para que entiendan la diferencia.